Antes de que la escritura existiera, ya había huellas humanas sobre esta tierra. Y esa es la primera pregunta que Turquie plantea al viajero. ¿Cuántas capas de historia puede guardar un mismo país antes de convertirse en un mapa vivo del tiempo? Entre Europa y Asia, donde un estrecho separa continentes y une civilizaciones. Este territorio no se entiende solo por sus paisajes, sino por lo que permanece bajo ellos. En este recorrido descubriremos 25 maravillas de Turquía, lugares donde la memoria parece más antigua que los imperios, y donde cada piedra conserva una parte de aquello que el mundo aún intenta descifrar. Monasterio de Sumela. Awan, 200 metros de altitud en un acantilado de la región del Mar Negro. El monasterio de Sumela parece depender de una pregunta sencilla: ¿qué fuerza lleva a construir un lugar de oración donde casi no hay suelo? Fundado en el siglo IV, este complejo ortodoxo griego fue integrado directamente en la roca, usando una cueva natural como iglesia principal. Transportar materiales por senderos verticales y sostener la vida monástica en una topografía tan difícil revela una devoción llevada al límite. Dentro de la iglesia de la roca, los frescos conservan escenas bíblicas sobre un fondo azul profundo. Su policromía ha resistido la humedad extrema de las selvas del Ponto, manteniendo una expresividad que todavía conmueve al visitante. Entre niebla, abetos y paredes suspendidas sobre el vacío, Sumela no se impone por tamaño, sino por permanencia, un refugio espiritual donde el arte bizantino parece aferrarse a la montaña para no desaparecer. Göbekli Tepe. Antes de que existieran la escritura y la agricultura, alguien levantó aquí pilares de piedra de hasta 7 toneladas. Göbekli Tepe en las tierras áridas de la Alta Mesopotamia no encaja con la idea simple que durante mucho tiempo se tuvo de la prehistoria. Sus estructuras circulares formadas por pilares megalíticos en forma de T pertenecen al Neolítico precerámico y tienen unos 12,000 años. Esa fecha cambió una pregunta esencial: ¿qué eran capaces de construir las sociedades de cazadores-recolectores antes de vivir en aldeas permanentes?
En sus estelas de piedra caliza aparecen zorros escorpiones y buitres tallados como si formaran parte de un lenguaje simbólico que todavía no sabemos leer por completo. La precisión de la talla y la disposición astronómica de sus santuarios hablan de una organización social y una capacidad de ingeniería que durante décadas parecían imposibles para grupos nómadas. Göbekli Tepe no solo muestra un despertar espiritual temprano, obliga a mirar el origen de la civilización desde otro lugar cuando el ser humano aún no tenía un hogar fijo bajo el sol. Valle de Ihlara. Durante 14 kilómetros, el Valle de Ihlara abre una grieta verde en medio de la estepa central. Sus paredes, que alcanzan los 150 metros de altura, fueron moldeadas por la actividad volcánica del monte Hasan y por la erosión milenaria del río Melendiz. Ese contraste entre roca, agua y vegetación creó un microclima de gran biodiversidad protegido por el propio aislamiento del cañón. Allí comunidades monásticas bizantinas excavaron cientos de iglesias rupestres directamente en los acantilados, dejando frescos cuya policromía ha resistido la humedad y el paso del tiempo. Caminar junto al río es avanzar entre capas de ceniza volcánica y basalto, como si el paisaje mostrara su historia por estratos. La acústica natural del cañón, apenas interrumpida por el murmullo del agua, transforma el recorrido en una pausa silenciosa. La porosidad de la roca volcánica permitió crear espacios habitables con temperatura constante, lejos de las condiciones extremas del exterior. Ihlara plantea así una pregunta discreta pero poderosa: ¿cuándo una fractura de la tierra deja de ser herida y se convierte en refugio? Aspendos. En Aspendos, la voz parece haber sobrevivido mejor que muchas piedras. Al entrar en su teatro romano, la cercanía con el pasado resulta inmediata. Las gradas, la escena y los muros conservan la sensación de un público que acaba de retirarse. La arquitectura fue pensada para servir a la palabra, y su acústica permite que un susurro en la arena alcance la última fila. Dos mil años después, ese detalle técnico sigue explicando por qué este lugar no pertenece solo a la arqueología. Aspendos conserva algo poco común: continuidad. No es una ruina silenciosa ni un museo detenido, sino un espacio que todavía puede acoger música y drama.
Sus muros de piedra cálida recuerdan a generaciones que rieron, escucharon y se emocionaron en las mismas gradas. Tal vez por eso la pregunta permanece abierta. ¿Qué parte de nosotros ha cambiado realmente si seguimos reuniéndonos para escuchar una voz en medio de la piedra? Ani. En Ani, el viento ocupa el lugar de una ciudad entera. Sobre un altiplano que domina el barranco del río Acurián, en la remota frontera oriental, permanecen las ruinas de la antigua capital del reino armenio de los Bagrátidas. En su apogeo, esta metrópolis rivalizó en esplendor con Bagdad y Constantinopla y fue un punto clave en la ruta de la seda. Su arquitectura armenia medieval dejó arcos apuntados y cúpulas cónicas que algunos historiadores consideran precursores del gótico europeo surgidos siglos después. La Catedral de Ani, levantada en toba rojiza, conserva una sobriedad que todavía permite leer su equilibrio estructural. Entre iglesias poligonales y murallas defensivas de doble anillo, la ciudad parece suspendida en una pregunta. ¿Cómo pudo un centro de 100.000 habitantes dedicado al comercio y a la fe quedar reducido a un campo de ruinas solitarias? Ani no necesita levantar la voz. Su fuerza está en ese silencio que solo interrumpe el viento. Estambul. Estambul no se revela de una vez. Cada calle parece cubrir una ciudad anterior y bajo esa superficie conviven siglos de poder, fe y comercio. Entre dos continentes, su perfil reúne cúpulas bizantinas, minaretes otomanos y barrios que siguen moviéndose al ritmo de una metrópolis viva. Bajo la gran cúpula de Santa Sofía, los mármoles proconesios y los mosaicos dorados recuerdan que aquí no solo pasaron imperios, dejaron una huella visible en la luz en la piedra y en la forma de mirar el mundo. Cruzar el estrecho del Bósforo permite comprender por qué Estambul nunca fue una ciudad cualquiera. A un lado y otro del canal aparecen palacios barrocos, bazares antiguos y orillas que han visto pasar mercancías, ejércitos y viajeros durante milenios.
En ese encuentro entre la llamada a la oración, el murmullo del mar de Mármara y la vida cotidiana de sus mercados, Estambul conserva su papel más profundo no como una frontera entre Oriente y Occidente, sino como el punto donde ambos continentes siguen encontrándose. Hattusa. En Hattusa, las piedras no hablan de una ciudad vencida, sino de una civilización que intentó dejar constancia de su poder y de sus acuerdos. Tras sus murallas ciclópeas hace 3 milenios, los hititas buscaron la paz mediante palabras escritas y firmaron el primer tratado diplomático de la historia. Los leones de piedra que custodian sus puertas no solo marcaban la entrada a un imperio, protegían el hogar de miles de personas que trabajaron el hierro, organizaron sus defensas y levantaron refugios para resistir al tiempo. Recorrer Hattusa es avanzar entre ruinas que aún conservan una sensación de presencia. En sus túneles subterráneos, el silencio permite pensar en carros de guerra, escribas y decisiones tomadas antes de que el mundo moderno existiera. Esta antigua capital recuerda que incluso los imperios más temibles estuvieron hechos de hombres y mujeres que buscaban permanencia. Bajo el mismo sol que hoy ilumina sus piedras silenciosas, Hattusa sigue planteando una pregunta: ¿qué queda de una civilización cuando desaparece su voz pero sobreviven sus muros? Capadocia. Al amanecer, Capadocia parece mostrar primero su parte más visible: valles de roca ígnea, formas talladas por la actividad volcánica y una erosión diferencial que dejó en pie las llamadas chimeneas de hadas. La toba volcánica más blanda fue desgastándose con el tiempo, mientras el basalto más resistente quedó coronando algunas de esas columnas naturales. Sobre ese paisaje, cientos de globos aerostáticos cruzan la luz dorada del alba y convierten la geología en una escena casi suspendida. Bajo la superficie, Capadocia guarda su dimensión más decisiva. Ciudades enteras fueron excavadas en la roca con una precisión técnica capaz de albergar a miles de personas. En sus iglesias rupestres, los frescos bizantinos aún conservan parte de su policromía original, como si la piedra hubiera protegido la memoria mejor que cualquier muralla. Aquí la pregunta no es solo cómo la naturaleza formó este paisaje, sino por qué el ser humano decidió habitarlo también hacia abajo, donde la geología se convirtió en refugio, arquitectura y espacio sagrado. Éfeso.
Éfeso no fue solo una ciudad bella, fue una máquina urbana pensada para funcionar. En su apogeo, llegó a ser la segunda ciudad más importante del imperio después de Roma, y sus calles pavimentadas con mármol proconesio conducían hacia uno de sus grandes símbolos, la Biblioteca de Celso. Su fachada empleaba la entasis una sutil curvatura óptica que daba sensación de mayor volumen y equilibrio. No era únicamente un depósito de pergaminos, sino una declaración de prestigio intelectual en el mundo helenístico. En el Gran Teatro, con capacidad para 25, 0 espectadores. La ingeniería acústica revela hasta qué punto la ciudad dominaba el espacio público. Un susurro en el proscenio podía escucharse con claridad en las gradas superiores. Las casas de la terraza completan esa lectura desde la vida privada con calefacción por hipocausto y mosaicos propios de una aristocracia refinada. Éfeso deja una pregunta difícil de responder. ¿Cuántas ciudades modernas logran unir con tanta precisión administración, religión, arte y vida cotidiana? Pérgamo. Pérgamo se alza sobre el horizonte con una idea clara. El conocimiento también podía construirse en piedra. En la fuerte inclinación de su teatro aparece una proeza de ingeniería, pero también una forma de entender la vida pública, donde la tragedia y la comedia servían para mirar de frente las pasiones humanas. En el Asclepeion, la búsqueda de la salud fue más allá del cuerpo. Allí se comprendió que la curación también dependía del ánimo del descanso y de la relación entre ciencia y fe. Recorrer sus calzadas permite pensar en sabios pacientes y viajeros que llegaron a Pérgamo buscando respuestas. La ciudad fue un centro de curiosidad y el pergamino se convirtió allí en guardián del saber. Desde la Acrópolis, con el valle abierto a sus pies, Pérgamo no parece levantada solo para dominar el territorio, sino para elevar una pregunta antigua. ¿Hasta dónde puede llegar una civilización cuando decide proteger la salud, la memoria y el conocimiento? Troya. Troya no empieza con una leyenda, sino con capas de tierra superpuestas. Las excavaciones han identificado hasta 9 niveles de ocupación urbana desde la Edad del Bronce hasta el periodo romano.
Esa densa estratigrafía convierte el lugar en uno de los yacimientos arqueológicos más complejos del mundo. Situada en un punto estratégico que controlaba el acceso al mar de Mármara Troya, muestra el paso de pequeñas fortalezas anatólicas a ciudades-estado, amuralladas, con baluartes de piedra caliza que aún conservan su fuerza. Al recorrer sus murallas oblicuas diseñadas para dificultar el avance de torres de asedio, la frontera entre historia y mito se vuelve más difícil de separar. Las viviendas con estructura de megarón y las rampas pavimentadas hablan de una riqueza comercial capaz de alimentar relatos como la Ilíada. Bajo los nombres de héroes y poetas aparece una realidad más concreta: conflictos geopolíticos por rutas marítimas que ayudaron a moldear el mundo antiguo. Mardin. En Mardin, una regla silenciosa ordena la ciudad. Ninguna casa debe robarle la sombra a otra. Sobre una colina escarpada frente a las llanuras mesopotámicas, sus viviendas escalonadas de piedra caliza amarillenta muestran una forma temprana de urbanismo bioclimático y convivencia social. La arquitectura artúquida aparece en madrazas y mezquitas donde los relieves geométricos parecen encaje tallado en roca y revelan la sofisticación cultural de las dinastías islámicas que dominaron la región. El paisaje urbano desciende en callejones estrechos y escaleras labradas siempre bajo una luz que cambia el tono de la piedra. Al atardecer, Mardin adquiere una atmósfera dorada que permite entender por qué este lugar funciona casi como un observatorio hacia Mesopotamia. En sus muros conviven historias semíticas kurdas y turcas. La pregunta queda abierta: ¿cuántas ciudades han logrado integrarse al paisaje sin perder su memoria? Konya. Konya guarda una continuidad difícil de medir. Es una de las ciudades habitadas de forma ininterrumpida más antiguas y al mismo tiempo uno de los centros espirituales de Turquía. Fue capital del sultanato de Rum y hogar de Rumi, el poeta místico cuya idea de amor universal dio origen a la orden de los derviches giróvagos.
En sus portales selyúcidas de piedra labrada y en sus cúpulas de azulejos turquesas, la geometría no es solo decoración, intenta representar un orden del universo. El Museo de Mevlana, con su torre cónica de cerámica verde, conduce a una forma distinta de silencio. Allí, la ceremonia de la sama convierte el giro de los derviches en una imagen astronómica. Cada movimiento simboliza los planetas alrededor del Sol y el avance del alma hacia la verdad divina. Konya recuerda que una ciudad no se define únicamente por sus muros o sus calles, sino también por la manera en que ofrece refugio a quienes buscan lo eterno. Monte Nemrut. En el Monte Nemrut, un rey no quiso ser recordado bajo la montaña, sino dentro de una montaña construida para él. En una de las cimas más altas del Tauro Oriental, Antíoco, primero de Comagene, levantó su túmulo funerario mediante una montaña artificial de grava colocada sobre la cumbre natural. A su alrededor, 3 terrazas sostenían estatuas colosales de hasta 9 metros de altura, donde se mezclaban deidades griegas, persas y armenias. Con los siglos y la actividad sísmica, las grandes cabezas de piedra cayeron al suelo. Hoy miran el horizonte desde otra posición, especialmente al amanecer y al atardecer, cuando la luz transforma el conjunto en una escena de silencio antiguo. La disposición astronómica de las terrazas sugiere también una función de observatorio celestial. Nemrut deja una pregunta difícil de cerrar. ¿Fue este monumento un intento de alcanzar la inmortalidad o la prueba de que incluso la gloria más ambiciosa acaba inclinándose ante el tiempo? Monte Ararat. El Monte Ararat no domina solo por su altura, domina porque sobre su silueta se han depositado algunas de las preguntas más antiguas de la humanidad. En la frontera oriental, este estratovolcán inactivo alcanza los 137 metros y es la cima más alta de Turquía.
Las tradiciones abrahámicas lo identifican como el lugar donde descansó el arca de Noé tras el diluvio universal. Así, una montaña de glaciares perpetuos y roca volcánica se convierte también en territorio de memoria, fe y búsqueda. Sus laderas formadas por rocas ígneas y depósitos volcánicos sostienen una biodiversidad adaptada a condiciones extremas de altitud. Para los alpinistas, Ararat supone un desafío técnico. Para quienes lo observan desde las llanuras, una presencia que ha marcado durante milenios la identidad cultural y espiritual de los pueblos de la región. Cuando la cima desaparece entre nubes, queda una pregunta abierta. ¿Esconde todavía algún secreto bajo el hielo o es la propia montaña el monumento más duradero a la esperanza humana? Pamukkale. Pamukkale significa castillo de algodón, pero su blancura no viene de la nieve ni de la sal. Nace de fuentes termales ricas en minerales, donde el carbonato de calcio precipita y forma terrazas de travertino blanco, como cascadas detenidas en piedra. El agua a 35 grados Celsius entra en contacto con el aire y mantiene una sedimentación constante que renueva el paisaje día tras día bajo el sol anatólico. Sobre estas terrazas se levantan las ruinas de Hierápolis, una antigua ciudad balneario donde la arquitectura romana se integró con el paisaje termal hasta crear uno de los primeros centros de curación del mundo antiguo. Allí el mármol de las termas y el blanco del travertino muestran una relación poco común entre naturaleza y obra humana. Caminar descalzo por sus piscinas naturales permite entender la pregunta central de Pamukkale: ¿qué arquitectura puede competir con una montaña que se esculpe lentamente a sí misma? Lago Tuz. En el lago Tuz, el horizonte puede desaparecer hasta dejar solo una superficie blanca bajo el cielo. Esta cuenca salina se transforma durante el estío en un desierto de cristal cubierto por una costra de sal
que cruje bajo cada paso. Cuando el agua saturada de minerales y vida microscópica adquiere tonos rosados, el paisaje cambia de escala. Los flamencos aparecen sobre ese espejo carmesí como señales de vida en un entorno extremo. Al caer la tarde, la superficie del lago refleja las nubes hasta borrar casi cualquier referencia terrestre. No hay estructuras que interrumpan la vista ni sonidos que dominen el espacio. Solo sal, luz y una geometría natural llevada a su mínima expresión. TUS recuerda que algunos ecosistemas sobreviven precisamente donde todo parece reducido al límite. Su belleza no nace de la abundancia, sino de la aridez de los minerales y de una fragilidad que el silencio vuelve imposible de ignorar. Lago Salda. El lago Salda parece tropical, pero su historia pertenece a la geología profunda. Enmarcado por los montes Tauro, sus orillas blancas no están hechas de arena, sino de hidromagnesita, un mineral que conecta a este rincón de Anatolia con estudios sobre paisajes similares a los de Marte. Entre el blanco de la ribera y el azul profundo del agua, aparece una transparencia que permite observar formaciones de estromatolitos en su lecho como restos vivos de una etapa antigua de la Tierra. Mirar Salda es entrar en una cápsula de tiempo natural. Alrededor de la cuenca, los pinos negros contrastan con el color claro de las aguas y crean una escena difícil de clasificar, ni playa común ni simple lago de cráter. Aquí el descanso convive con la ciencia y la contemplación. La pregunta surge casi sola:
¿Qué puede revelar un lago aparentemente sereno sobre el origen de la vida y sobre la memoria más antigua de nuestro planeta? Lago Van. El lago Van parece un mar interior, pero su agua obedece a una química poco común. En el extremo oriental de Anatolia es el lago de soda más grande del planeta, un cuerpo salino rodeado de volcanes extintos. Rico en carbonato de sodio, no se congela ni siquiera durante los inviernos más severos de la meseta armenia. En medio de ese paisaje se encuentra la isla de Akdamar, donde la iglesia de la Santa Cruz del siglo X conserva relieves exteriores con escenas bíblicas talladas bajo la luz del este. Entre el azul cobalto de sus aguas alcalinas y las cumbres nevadas del monte Sufán, el lago Van muestra una belleza nacida de condiciones extremas. Allí vive el Insiquefali, la única especie de pez capaz de sobrevivir en estas aguas. Sus orillas e islas guardan huellas de los antiguos reinos de Urartu y Armenia, como si incluso en los territorios más remotos, el ser humano hubiera buscado dejar una señal de belleza y trascendencia. Fethiye. En Fethiye, la montaña no termina en la costa, desciende hasta el mar Egeo y transforma el litoral en un paisaje de roca, agua y viento. Su imagen más reconocible es Soludenis, el Mar Muerto, una laguna protegida por una lengua de arena donde el agua permanece en calma, incluso durante las tormentas. Desde el monte Babadá, esa geografía se entiende de golpe una costa de azules cambiantes que ha convertido la zona en uno de los grandes centros mundiales del parapente. Bajo esa belleza costera, Fethiye guarda una memoria más antigua. Las tumbas licias excavadas en los acantilados dominan la ciudad moderna y recuerdan un culto a los muertos de hace dos.
400 años. Sus puertos, sus calas escondidas accesibles solo por mar y su vínculo entre navegación, historia y paisaje explican por qué este rincón del Mediterráneo ha seguido atrayendo a viajeros, poetas y navegantes. La pregunta permanece: ¿qué busca realmente quien llega aquí? ¿Descanso o una forma de permanencia frente al mar? Bursa. Bursa se entiende primero por el tacto y el olor. En el Koza Han, el histórico mercado de la seda, el aroma del café turco se mezcla con el murmullo de comerciantes que siguen desplegando telas bajo arcos de piedra. La historia aquí no queda encerrada en vitrinas, aparece en el vapor de los baños termales, donde los vecinos todavía se reúnen, y en mercados, donde las castañas en almíbar y la seda comparten protagonismo. Bursa respira con el ritmo de una antigua capital que aún conserva memoria cotidiana. La montaña Uludağ vigila la ciudad como una presencia constante. En sus calles, los ancianos juegan al backgammon a la sombra de plátanos centenarios, mientras la vida moderna avanza sin borrar la hospitalidad local. Bursa recuerda que la grandeza no está solo en sus mezquitas de 20 cúpulas, sino en gestos más discretos. Una taza de té, una conversación pausada y ese hilo de seda que une su pasado imperial con un presente todavía vivo. Safranbolu. Safranbolu conserva una lección urbana escrita en madera, piedra y silencio. Su nombre procede del cultivo del azafrán, la especia más cara del mundo que ayudó a financiar cientos de mansiones de los siglos XVIII y XIX. Estas viviendas con voladizos de madera e interiores decorados muestran una arquitectura vernácula pensada con precisión, captar mejor la luz solar, proteger la privacidad familiar y adaptarse a la topografía accidentada sin imponerle una forma ajena. En sus calles empedradas, cada detalle parece tener una función y una memoria: los pomos de hierro forjado, las fuentes públicas, la relación entre las casas y la pendiente.
Safranbolu no solo protege edificios, conserva una forma de vivir basada en la artesanía, la lentitud y la calidad de los materiales naturales. Su pregunta sigue siendo actual. ¿Cuánto podría aprender la arquitectura moderna de unas casas que han resistido el tiempo sin perder equilibrio ni dignidad? Gaziantep. Gaziantep se reconoce antes por el sonido que por la vista. En el Bazar de los Cobreros, el golpe del martillo sobre el metal marca el ritmo de una ciudad donde el oficio todavía se transmite con las manos. Los artesanos trabajan el cobre pieza a pieza, mientras en las calles el aire huele a pistacho tostado y a masa de hojaldre preparada para el baklava. Aquí la gastronomía no es un adorno turístico, es una forma de reunir familias, contar historias y mantener viva la memoria. Tras sus muros de piedra oscura, Gaziantep conserva una energía resistente y orgullosa. La mirada de la gitana en sus mosaicos parece dialogar con una ciudad que ha aprendido a compartir su identidad en mercados, cocinas y mesas abiertas. Una especia ofrecida a un plato de kebab o una conversación inesperada revelan su verdadero carácter. Gaziantep recuerda que una cultura no sobrevive solo en monumentos, sino también en aquello que se sirve caliente y se comparte sin prisa. Harran. En Harran, la arquitectura empieza con barro y termina en inteligencia climática. En plena llanura mesopotámica, esta aldea es conocida por sus casas colmena, estructuras cónicas de adobe y ladrillo con techos en forma de cúpula. Su forma no responde solo a una tradición visual, permite mantener el interior fresco mientras el sol golpea las tierras de la antigua Mesopotamia. Es una lección de arquitectura bioclimática nacida mucho antes de que existiera ese nombre. Caminar entre estas viviendas ocres es acercarse a una relación antigua entre el ser humano y la tierra.
Harran conserva tradiciones asociadas a tiempos bíblicos cuando se dice que el patriarca Abraham habitó estas mismas tierras. Al atardecer, la luz recorta las siluetas circulares de las casas y deja una pregunta sencilla: ¿cuánta sofisticación necesita realmente un hogar si el barro, la memoria y la adaptación al clima pueden resistir mejor que el mármol? Monte Quimera. La tierra puede arder sin volcán. En las laderas que dominan el antiguo pueblo de Olimpos, el Monte Quimera o Yanartash muestra pequeñas llamas que brotan directamente de la roca no proceden de una erupción, sino de emisiones naturales de gas metano que, al entrar en contacto con el oxígeno, mantienen fuegos encendidos desde hace milenios. De este fenómeno nació la leyenda de la quimera, la bestia mitológica que exhalaba fuego, y quizá también la idea de que este lugar marcaba una frontera con lo sobrenatural. Subir al monte al caer la noche cambia por completo la escala del paisaje. Las llamas aparecen entre grietas oscuras sin combustible visible, como señales mínimas de una fuerza que sigue activa bajo la superficie. Yanartash cierra el viaje con una imagen difícil de olvidar: un fuego que no se apaga. Turquía se reconoce en esa misma persistencia nacida de capas profundas de tiempo, capaz de iluminar el presente y seguir ardiendo hacia lo desconocido.